Vamos con la información del día. En algunos de los titulares tenemos: Estados Unidos sanciona a 16 funcionarios alineados con Maduro. El Mayo Zambada compareció en una corte de Nueva York. ¿Dictadura o tierra libre? ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de El Salvador? Lo que muestran los datos sobre si los inmigrantes indocumentados votan en las próximas elecciones de Estados Unidos. Quédate para contarte más. Número 1. Estados Unidos sanciona a 16 funcionarios alineados con Maduro y Venezuela responde. Sin embargo, estas sanciones parecen haber hecho poco para cambiar el comportamiento de Maduro. Esto dice la noticia. Estados Unidos impuso este jueves sanciones a 16 funcionarios venezolanos alineados con el presidente Nicolás Maduro por su papel en la obstrucción de unas elecciones libres y justas en Venezuela. El gobierno de Venezuela rechazó las restricciones y las tildó de medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales. Por supuesto, no iban a aceptar que se robaran las elecciones. Las nuevas sanciones incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, alineados con Maduro, que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminativas y la censura. Estados Unidos ha sancionado a 140 individuos y 100 entidades en total y ha impuesto sanciones a casi 2.000 individuos venezolanos por su papel en sofocar la democracia, corrupción significativa y violaciones de los derechos humanos. Número 2. El Mayo Zambada compareció en una corte de Nueva York. Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del Cartel de Sinaloa, compareció este viernes en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Zambada viajó desde El Paso, Texas, ciudad en la que está desde finales de julio cuando fue arrestado por las autoridades estadounidenses al lado de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a quien señaló de haberlo llevado bajo engaño a territorio estadounidense. En este mundo de Lampa, siempre van a haber engaños y la gente siempre termina igual, o muerta o en la cárcel. Número 3. ¿Dictadura o tierra libre? Esto opinan algunos salvadoreños. Durante décadas, las opciones de vida para muchos en El Salvador fueron sombrías: irse o morir. Esto dice la noticia. Apodada la capital mundial del asesinato, hubo un promedio de un homicidio por hora a principios de 2016, en este país de solo 6 millones de habitantes. Pero la guerra entre pandillas causó un éxodo de salvadoreños, en su mayoría hacia Estados Unidos. Sin embargo, ahora la situación de seguridad es tan diferente que la gente está regresando, incluso después de construir vidas nuevas durante décadas en Estados Unidos. No solo Estados Unidos, Europa, Asia, Australia, donde hay mucha gente de allí. La transformación se debe al presidente Nayib Bukele y su creciente control del poder que le ha permitido llevar la paz a las calles, pero a un costo. Y ese costo no solo lo pagan los salvadoreños, sino las personas que van de visita allí y precisamente tienen tatuajes y son arrestadas. Pasó un caso muy común con un chico colombiano el cual visitó El Salvador, tenía un tatuaje y lo relacionaron con un mara, unas pandillas, y fue arrestado. ¿Sí? Gracias a que el gobierno colombiano intervino allí, el chico colombiano pudo quedar en libertad, pero si no, hubiera quedado arrestada una persona prácticamente inocente. Esto dice más la noticia. Algunos derechos constitucionales, como el debido proceso, han sido suspendidos bajo medidas de emergencia, lo que ha provocado un aumento masivo del encarcelamiento y la protesta de los grupos de derechos humanos. Es lo que les decía, el gobierno no lleva una investigación de la persona que se arresta, ¿sí me entienden? Entonces, cualquier persona que vaya allí con un tatuaje y que ese tatuaje haga referencia a algún mara o alguna persona relacionada con las pandillas, te encarcelan pero no te investigan si realmente lo eres o no lo eres. Entonces no debería ser así, o sea, que muy bien, sí, que hayan acabado con las pandillas, pero pues que se lleve un proceso de investigación con las personas. Vamos con la siguiente, número 4. Lo que muestran los datos sobre si los inmigrantes indocumentados votan en las próximas elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto de ley enfrenta oposición tanto de demócratas como de republicanos. Esto dice la noticia. Los republicanos de la Cámara de Representantes consideran forzar un cierre del gobierno para abordar el tema de quienes votan sin contar con ciudadanía en las elecciones de Estados Unidos.
El expresidente de la Cámara, Mike Johnson, impulsado por el expresidente Donald Trump, quiere combinar un proyecto de ley de gasto temporal con la ley SAFE, que requeriría una prueba de ciudadanía para registrarse para votar. Hay varios estados que han demostrado que tienen personas sin ciudadanía en sus listas de votantes. Esta ley se ha puesto como más rígida porque anteriormente, en las elecciones pasadas, muchos indocumentados, inmigrantes de allí de Estados Unidos, tuvieron derecho a votar. Pero ahorita es como más... La ley se está poniendo más seria. Eso es suficiente para generar el caos en las elecciones. Un desenlace de la noticia. Los críticos argumentan que actualmente es ilegal que los no ciudadanos voten y que el riesgo de procedimiento y deportación es un elemento disuasorio eficaz para las personas que ya se han sacrificado por venir a Estados Unidos. Por ir a Estados Unidos. Vamos con la siguiente. Número 5. Alberto Fujimori y Abimael Guzmán mueren el mismo día, el mismo mes y a la misma edad. Abimael Guzmán murió el 11 de septiembre de 2021. Y Alberto Fujimori murió el 11 de septiembre de 2024. Esto dice la noticia. Las biografías de los mayores protagonistas de uno de los capítulos más oscuros y violentos de la historia reciente de Perú volvieron a entrelazarse el miércoles, con la muerte del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció exactamente en el mismo día y mes, pero de 2024, que Abimael Guzmán, el sanguinario líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso fue un grupo terrorista originario del Perú. Su actividad fue la siguiente: de 1970 a 1980 como partido político, de 1980 a 1993 como actor armado en la época del terrorismo y desde 1993 hasta la actualidad como remanentes y exenciones. El grupo terrorista cometió un total de 11 atentados contra entidades públicas y privadas, además de estallar un coche bomba frente a la prefectura de Lima. Ese fue un pequeño paréntesis para informarlos de un poco más para que supieran qué era el Sendero Luminoso. Pero continuamos. Los restos de Guzmán fueron cremados y esparcidos en un lugar reservado, para evitar desorden público. Por su parte, Fujimori es despedido con honores fúnebres en un nuevo aniversario de la captura del líder terrorista, siendo visitado por numerosos simpatizantes y será enterrado en un cementerio privado. Número 6. 4 civiles completan la primera caminata espacial comercial. Esto dice la noticia. Una tripulación de 4 civiles a bordo de la misión Polaris Dawn de SpaceX abrió la escotilla de su cápsula e hizo historia como el primer grupo de astronautas no gubernamentales en realizar una caminata espacial. Todo el vehículo SpaceX Crew Dragon que propulsa y protege a la tripulación fue destruido y expuesto al vacío del espacio. Un hito peligroso e histórico en el viaje de 5 días de la tripulación de Polaris Dawn a través de la órbita terrestre. La misión ya ha batido récords, viajando más lejos en el espacio que cualquier humano desde que el programa Apolo de la NASA concluyó hace más de 50 años. El equipo se sometió lentamente a lo que se denomina un proceso de prerespiración, un paso destinado a purgar su sangre de nitrógeno para evitar que el gas burbujee, una condición potencialmente letal, a medida que experimentaban el vacío del espacio. Número 7. Bad Bunny se une a Adam Sandler para la secuela de Happy Gilmore. Según el servicio streaming, la producción de la película ya comenzó, aunque no dio detalles de su trama ni fecha de estreno. Casi 30 años después, Adam Sandler vuelve al campo del golf para la secuela de Happy Gilmore, con un nuevo coprotagonista, Bad Bunny. Todas las películas que protagoniza Adam Sandler son una belleza, ¿sí? Bad Bunny no es que me guste mucho cómo actúa ni cómo canta, no soy fanático de nada de ese personaje. Un pequeño spoiler de la película. Se trata de Happy Gilmore, Sandler, un aspirante a jugador de hockey con una personalidad particular que descubre que es un golfista de talento excepcional con un swing estilo slapshot. Se apunta a un torneo de golf para intentar ganar dinero y salvar la casa de su abuela, que está a punto de perderla. Gilmore se convierte en una leyenda del golf, pero su temperamento escandaloso y su estilo poco tradicional provocan la ira del profesional Mac Gavin. La comedia de 1996 está protagonizada por Julie Bowen, Frances Bay, Kevin Nealon y Carl Weathers, que falleció el mes pasado a los 76 años junto a Sandler y McDonald. Va a ser una muy buena película. Sigamos a la siguiente. Número 8. Hallazgo en Francia podría explicar por qué desaparecieron los neandertales.
En 2015, el arqueólogo Ludovic Slimak descubrió 5 dientes de neandertal. ¿Qué es un neandertal? Es una especie o subespecie extinta del género Homo que apareció en el Pleistoceno medio y que habitó en Europa, Oriente Próximo y Asia Central, hasta hace unos 40.000 años antes del presente, por lo cual llegaron a coexistir con los humanos anatómicamente modernos en el Valle de Ródano, Francia. La investigación reveló que Thorin, como lo apodaron, pertenecía a un linaje aislado de neandertales. Este aislamiento genético y la falta de interacción social entre los grupos neandertales habría contribuido a su extinción. El equipo tardó 10 años en reconstruir la historia del neandertal, agregando un nuevo capítulo al misterio de larga data de por qué estos humanos desaparecieron hace unos 40.000 años. Bueno, pues se extinguieron porque no se reprodujeron, pero es que es raro porque como que de esa especie solo habían hombres, entonces pues era muy difícil reproducirse. Es una película que hace mucha referencia a este tema, son los Croods. Los Croods son estos que les estoy mostrando acá, es una película que eso es los neandertales. Pero pues la película muestra mujeres, pero como que en la vida real no habían mujeres, solo hombres. Para entender los orígenes de Thorin y confirmar la edad de sus restos, el equipo analizó los isótopos químicos en sus huesos y dientes para inferir en qué tipo de clima vivía con base en el agua que habría bebido y otros factores. El último dato importante. Un neandertal en Europa hace unos 105.000 años habría disfrutado de un clima mucho más cálido que uno que vivió hace 45.000 años, durante la edad de hielo. Con eso cerramos esa noticia. Pasamos a la siguiente, número 9. Vagones del metro de Atlanta ahora alberga tortugas marinas y corales. El arrecife se creó por primera vez en 1976 y es parte de una red de 32 arrecifes de alta mar. Esto dice más la noticia. La Autoridad de Tránsito Rápido Metropolitano de Atlanta abandonó los vagones de tren en la costa de Georgia como parte de un programa para desarrollar hábitats de arrecifes y vida silvestre marina con el proyecto Arrecifes de Departamento de Recursos Naturales. Pero la práctica de arrojar materiales artificiales para crear arrecifes artificiales se remonta siglos atrás. Y es algo bastante positivo porque gracias a esto los arrecifes siguen creciendo y aumenta mucho la vida silvestre marina. Número 10 y terminamos. Estos son los jóvenes que representan a México en la NASA. Su objetivo es transformar al país en una potencia espacial con educación especializada. Esto dice el desarrollo de la noticia. Desde agosto, 5 jóvenes mexicanos están realizando estancias en la NASA como parte de un programa de la Agencia Espacial Mexicana. Esto lo lograron tras la participación en una convocatoria abierta realizada en febrero gracias a un convenio con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, la Agencia Espacial Mexicana y Juventudes Gueto. Uno de los jóvenes explicó en una entrevista que en el proyecto que está participando es hacer robótica, prácticamente hacer un robot para facilitar las tareas humanas, pero también que sea capaz de resistir las inclemencias del espacio. Es prácticamente, sí, hacer un robot para que, aparte de estar acá con nosotros y ayudarnos a hacer las tareas humanas, esté allí en el espacio haciendo lo mismo, pero no tareas humanas, sino tareas del espacio. Vale, pues eso sería todo por las noticias de hoy. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.